Señor les bendiga una vez más en este día. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Me es grato saludarle en ese nombre que es sobre todo nombre. Y quisiese pues en este día que mirásemos las enseñanzas acerca del mensaje, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y para eso quisiese que leyésemos pues la escritura en el capítulo 13 del primer libro de los Corintios, capítulo 13, versículo 1 y al versículo 13. La escritura dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tiene la Biblia, léala conmigo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe y de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor todo tiene, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dios bendiga la porción de la escritura que ha sido leída. Ahora nos vamos a tomar al libro de Apocalipsis, el capítulo 2, donde encontramos la porción de la escritura que será la base para el tema de hoy. El capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del versículo 12 al versículo 17, encontramos, amados hermanos, el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Y la escritura dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí a los que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios bendiga la porción de la escritura. Ahora, ¿por qué hemos tomado esta escritura? La primera escritura que he tomado, amados hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, del primer libro de los Corintios, ¿verdad? Donde la escritura nos enseña que el amor lo es todo. Estamos enseñando el mensaje a las edades, o como le decía al principio, a los eslabones, ¿verdad? De la iglesia, de la cadena de la iglesia del Señor Jesucristo, pero estamos tomando cómo el Señor Jesucristo nos está hablando a través de estos mensajes. Pero tenemos que tener en cuenta que de nada sirve que usted o yo podamos entender estos mensajes. Si no hay amor en nosotros, entonces no estamos absolutamente en nada. De manera que la arma más poderosa que tenemos se llama amor. Y si no hay amor en nosotros, entonces pues tenemos que pedirle a nuestro Señor Jesucristo amor. Perdón, amados hermanos, ¿verdad? Porque aunque entendiésemos los misterios de alguna manera, por decirlo, de las 7 edades, y aunque entendiésemos los misterios de alguna manera de los 7 sellos, de todos modos, si no tenemos amor, entonces no tenemos nada en nosotros, ¿verdad? Es lo que las escrituras nos están enseñando. ¿Por qué pues el mensaje a la primera edad que fue de Éfeso? Lo leíamos, amados hermanos, en el versículo 4, en el primer mensaje, cuando nos dirigimos a las iglesias, a las edades de la iglesia.
Lo leíamos en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, que dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, tenemos que estar en el espíritu del amor, de todos modos, para que podamos captar las cosas. Si yo salgo acá y le trato de enseñar y no lo estoy tratando de enseñar en el espíritu correcto, entonces de nada sirve que la palabra sea la correcta. Va a producir algo incorrecto en usted. Si usted me está captando, pero usted no está escuchando en el espíritu correcto, aunque sea la palabra correcta, lo que va a producir en usted será algo incorrecto, porque no está captando, no está en el mismo espíritu de la palabra, lo cual se llama amor. Por eso Pablo a los Corintios les exhorta y les dice que de nada nos sirve, aunque conozcamos todos los misterios, aunque conozcamos ciencia, aunque tengamos toda la fe para trasladar los montes de un lugar a otro, pero si no tenemos amor, si no estamos en el espíritu correcto, produciremos algo incorrecto. A tal grado que por eso el Señor Jesucristo les exhorta a la primera edad, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una vez que aquella gente se había apartado del amor del Señor Jesucristo, aunque tuviesen la palabra correcta, produciría algo incorrecto, porque no estaban en el canal correcto de la palabra. Por decirlo de alguna manera, si tomamos la parábola que el Señor Jesucristo dijo cuando el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó entre espinos, algo otra cayó entre las arbustos, amados hermanos, y algo otra cayó entre piedras, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, pero otra cayó en tierra fértil. Entonces, la única que produjo al 100% fue aquella que cayó en tierra fértil. ¿Por qué? Porque esa tierra tipificaba el amor correcto. No era la semilla la que estaba mala. La semilla era la correcta. Pero cayó en personas, para que me entiendan mejor, que tenían el espíritu incorrecto. Entonces, cuando no estamos en el espíritu correcto, no vamos a producir la palabra correctamente. O aunque tengamos la palabra y demos la palabra correctamente, si no estamos en el espíritu correcto, entonces no producirá, sino que producirá algo equivocado en nosotros. Producirá una doctrina incorrecta entre nosotros. Por eso el Señor Jesucristo les exhortó a la primera edad, a aquel pueblo que era comprendido entre el año 50 y el año 170, cuyo líder fue Pablo. Tengo esto, que se habían apartado del primer amor. Bendito sea su nombre. Y ya a la siguiente eslabón, amados hermanos, al siguiente eslabón de la cadena de la iglesia del Señor Jesucristo, a la siguiente edad o a la siguiente periodo de tiempo que comprendía, amados hermanos, del año 170 al año 312, ¿verdad? Según el libro predicado, expuesto por William Marion Branham, cuyo hombre lidió con estos avivamientos fue Ireneo, ¿verdad? Amados hermanos, en el capítulo 9 del versículo, en el capítulo 2 y el versículo 9 de Apocalipsis, les dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ya ese era el siguiente eslabón. Ahora, vemos pues, amados hermanos, que aquí aquella gente que ya, como decíamos en el principio, se había apartado un poco, ya aquí ya se estaba convirtiendo en ley en esta edad, en este periodo de tiempo del año de que comprendieron entre los años 170 y 312, empezaron aquellas grandes persecuciones más fuertes y edictos ya fueron firmados. Pero ahora, en el año 325, y decíamos, ¿verdad?, que la que fue llamada la gran persecución, ¿verdad?, que comenzó en el año 302 y terminó en el año 312, de alguna manera, o 303 hasta el año 313, que fueron las 10 grandes persecuciones, o lo cual también se le conoce como la gran persecución. Fue la última persecución del imperio romano como imperio político contra los cristianos. Ahora, ¿por qué? Porque en el año 325
Dado esta situación, miren, por el año 65, Nerón, después del Señor Jesucristo, por supuesto, Nerón le puso fuego a Roma y duró 9 años ardiendo la ciudad, y miles de personas murieron bajo los escombros, bajo el humo, bajo las, amados hermanos, carbonizados por el fuego. Y Nerón, al verse, ¿verdad?, prácticamente confrontado por algunos de sus mismos séquitos, entonces tuvo que tomar la alternativa y se salió. Y la alternativa más fácil que él tuvo fue culpar a los cristianos. Decir que los cristianos de aquella época eran quienes estaban haciendo todo esto. Entonces comenzaron a perseguirlos y a torturarlos, por supuesto. Pero entonces, ¿verdad? A tal grado que fue cuando los coliseos romanos los echaban a la feria, a las fieras salvajes. Y se dice en la historia que hasta llegaron al punto que se agotó la imaginación de tortura en el hombre. Se agotó las ideas que aquellos hombres, por supuesto, perversos y malvados tenían. Llegó un momento en que el cerebro les colapsó. Ya no podían pensar de qué manera más atroz o peor podían torturar a aquellos cristianos. Y toda esa situación continuó hasta en el año 325, cuando en el poder político romano como emperador se encontraba Constantino. Constantino el Grande, citó a un concilio que lideró el pontífice, el obispo Ocio, que era originario de Córdoba y por eso se conoce como Ocio de Córdoba. ¿Verdad? Fue quien lideró, quien moderó dicha reunión, pero quien la citó fue Constantino el Grande. Y Constantino el Grande, como emperador político en Roma, como el gobierno, el presidente de Roma, para que me entienda mejor, de aquel gran imperio romano, convocó a unos 1800 obispos de todo el que era la jurisdicción de los cuales sobre ellos tenían, ¿verdad?, poder, de los cuales solo, atendieron al llamado como unos 318. Y este concilio fue inaugurado el 20 de mayo y duró hasta el 19 de junio del año 325. Ahora, ¿cuál era el propósito de Constantino el Grande? Él estaba viendo que mucha gente estaban empezando a decir unas cosas y otras, y ellos querían que se hiciera una sola religión. Así que este hombre, ¿verdad?, llamó a este concilio y ahí se reunieron. Y entonces fue cuando se creó, llegaron a un acuerdo durante estos 29 días de reuniones, ¿verdad?, que estaba liderado quienes, ¿verdad?, por supuesto, cuyo moderador era el obispo Ocio, pero que había sido convocado por un emperador, Constantino el Grande. Y llegaron a un acuerdo en que tenía que ser una sola religión. Y ahí exactamente en esa religión, los frutos de ese concilio, lo que ellos cosecharon fue que entonces la Trinidad, donde Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde el bautismo tenía que ser en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahí plasmaron eso, donde plasmaron que el nacimiento de Jesucristo era el 25 de diciembre. Ahí plasmaron eso, donde también plasmaron la celebración de las Pascuas, la gran Semana Santa. Ahí también la plasmaron. Ahora, ¿por qué lo plasmaron ahí? Si pudiésemos tener suficiente tiempo para leer toda la historia acá en este mensaje, pero por supuesto no lo tenemos. ¿Qué es lo que celebraban ellos el 25 exactamente de diciembre? Ellos celebraban el nacimiento del invicto Dios Sol, que ciertamente lo celebraban el 23, pero lo prolongaban hasta el 25. Y eso es lo que hicieron entonces. Nomás movieron la fecha del 23 al 25 de diciembre. Y en vez de celebrar el nacimiento del gran Dios Sol, del invicto gran Dios Sol, como decíamos en el mensaje pasado, que era Helio, quien era hijo, ¿verdad?, de Zeus, el dios de los dioses, según ellos lo pusieron, y entonces lo cambiaron ahora por el nacimiento de Jesucristo.
Y la gran semana, también pusieron la gran Semana Santa y pusieron la gran Trinidad. Y ahí, amados hermanos, y quiero decirle también que ese concilio de Nicea fue después tuvieron que convocar a otra reunión que se llama el Concilio de Constantinopla en el año 381, quien por supuesto ya había muerto este emperador Constantino el Grande. Ahora el nuevo emperador que tenía Roma se llamaba Teodosio. Y este emperador Teodosio volvió a convocar para confirmar lo que ya se había escrito en el concilio nicénico, en el concilio nicénico, y luego lo ampliaron más. Y por supuesto ahí sacaron el primer edicto que en un poco se lo estaremos leyendo. Pero entonces vemos que todo eso era un paganismo. Ahí, amados hermanos, en esta reunión, la cual se llama el Concilio de Nicea, se estableció todas estas fiestas paganas. Y tenemos que tener eso bien claro, porque no estuvimos ahí, pero así lo cuenta la historia. Así lo narra la historia. ¿Y por qué Dios ha tenido cuidado de esa historia? Para poder respaldar su palabra. Para que podamos ver que lo que miramos en las Escrituras está también respaldado por los hechos. Que aun cuando no estuvimos ahí, pero que están plasmados en pergamino, como están, o en libros, como usted lo quiera leer, ver cómo también está plasmada su santa palabra. En una que fue plasmada en pergaminos y ahora la tenemos en un libro. Y ahí sacaron la gran celebración, a la Pascua. ¿Quién era qué adoraban ellos? Era una fiesta pagana de una diosa mesopotamia que su nombre era Astarte. Y que por los judíos lo conocían como Astarot. Y ahí viene el tarot de los judíos también. Y que aquí en este país de Norteamérica se conocía como Esther. Por eso en Semana Santa en este país de Norteamérica, a la Pascua, cuya traducción correcta en inglés es Passover, porque así se encuentra en la Biblia como Passover. La palabra Pascua en inglés, cuando el Señor Jesucristo iba a celebrar la Pascua, la escritura en inglés dice que iba a celebrar la Passover, no dice que iba a celebrar Easter. Easter es un montaje que ha hecho este país porque su diosa anglosajona se llamaba así. Esther se llamaba. Y que era la misma diosa que Mesopotamia, que ellos allá en Roma se celebraba en abril, entre marzo y abril. Por eso ellos plasmaron la Pascua en ese tiempo. Y por eso en este país, ahora en la Pascua celebran lo del conejito y que hay que ir a buscar huevos. Y no sé si usted está enterado de eso o si hará en todo el mundo, pero al menos en este país, sí se hace. ¿De dónde viene eso? Esa misma diosa, ella la tienen como la diosa anglosajona y se llama Esther, la traducción al español. Y por eso ellos a este periodo de Pascua, de Semana Santa, se le llama Easter. No le llaman Passover como lo llama la Escritura, sino que lo llaman Easter, derivado de Esther, esta diosa pagana, por supuesto. Todo, absolutamente todo paganismo. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Estoy poniendo esto como base para cuando vayamos a las Escrituras, tal vez versículo por versículo, al mensaje a Pérgamo, entonces podamos ir viendo por qué la Escritura está diciendo eso. Cómo la historia y la Escritura, amados hermanos, prácticamente nos están enseñando la misma cosa, porque así tenía que ser. Recuerden lo que hemos dicho, Juan estaba viendo el proceder de los tiempos, la verdad oculta de Dios. Dios le hizo así al manto del futuro y se lo puso a Juan para que Juan lo pudiese dictar, y él tomó como referencia a estas iglesias. Pérgamo, la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad, por supuesto en Asia Menor, era una ciudad muy ilustre, ¿verdad? Rodeada por 3 ríos, lo cual lo hacía una gran ciudad que desembocaban en el mar Egeo. Era prácticamente una ciudad con puerto, amados hermanos, lo cual lo hacía de una ciudad de un gran comercio, una ciudad desarrollada, pero que era pagana hasta donde ya no. Totalmente pagana, que ellos celebraban el dios que ellos celebraban se llamaba Esculapio. ¿De quién era hijo Esculapio?
del dios Sol, del que se le pagaban, del pagano dios Sol del que le estoy hablando, que celebraban en Esmirna. ¿De quién era hijo dios Sol? De Zeus. Puro paganismo, amados hermanos. Este Esculapio, según era el dios de la medicina, y que lo representaban en forma de una serpiente víbora, de una víbora. Imagínense, puro paganismo. Entonces, ¿cómo pues Dios iba a hablar literalmente a esta iglesia? Solo estaba tomando el tipo, como lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Por qué? Porque tenía que tomar un tipo. Cuando Juan está viendo el futuro, Dios le está tipificando también con lo literal, con lo presente que está pasando. Así que entonces estamos viendo, amados hermanos, que el mensaje yo conozco tus obras, versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora fíjense, en el mensaje pasado, al periodo de tiempo pasado, le dice que aquellos son sinagoga de Satanás. Pero ahora Satanás aquí ya tiene el trono. Esta edad de Pérgamo comprendió entre los años, amados hermanos, 312 y el año 606. Y decíamos en el mensaje anterior, en el mensaje de Esmirna, que aquí la plataforma, la semilla que se había sembrado en la edad de Éfeso, de la tergiversación de la escritura, estaba siendo soleada por el dios Sol en Esmirna para que Pérgamo, esta edad de la que vamos a hablar hoy, tuviese su gran cosecha. Y es exactamente lo que la escritura nos enseña. Aquí empezaron a cosechar la tergiversación de la escritura, amados hermanos, y por ende se expandieron las persecuciones contra los cristianos. Y aquí, por supuesto, se formó el gran imperio católico romano, como lo iremos viendo paso por paso. Fíjese bien como la escritura dice en el versículo 13, le decía del capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Está viendo usted cómo claramente año 325 se forma, amados hermanos, un nuevo imperio. Les decía, en el año 312, en el año 313, para ser específico, fue la última persecución prácticamente, o una de las últimas persecuciones como imperio político romano, como gobierno que Roma hizo contra los cristianos. Viendo todo eso y tratando en mente de Constantino el Grande, este emperador, ¿verdad?, que convocó al concilio de Nicea, viendo y queriendo parar, detener todas esas persecuciones de los cristianos, convocó a los obispos que decirse llamar, o que se hacían llamar cristianos, para parar esto, para que el gobierno ya no tuviese nada que ver con los cristianos. Convocó según él, a los cristianos obispos, a los llamados cristianos, los convocó a este gran concilio. ¿Qué podemos hacer para detener esta crueldad contra los cristianos? Aquellos entonces, en reunión de 29 días, del 20 de mayo al 19 de junio, llegaron de acuerdo que entonces daría una sola religión, porque según ellos estaban combatiendo o peleando contra el arianismo, cuyo se llama arianismo porque cuyo hombre que lideraba este movimiento se llamaba ariano y no estaba de acuerdo en que Jesús, o como ellos ponían a Jesús, de la manera en que ellos explicaban que era Jesús. Contra ellos peleaban ¿verdad?, el concilio, el imperio romano. Constantino, ¿verdad?, viéndose la necesidad de que ya no quería ver tantas atrocidades, convocó a esta gente y entonces concluyeron que deberían de poner una sola religión, un solo bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una sola iglesia, amados hermanos. Y como les digo, y esto Constantino, este concilio niceno, ¿verdad?, creo que esa es la palabra correcta porque es de Nicea, se volvió a
confirmar o a corroborar en el año 381 con el segundo concilio de Constantinopla, liderado por el emperador Teodosio. Y ahí se firmó el primer edicto que se llama Niceo Constantinopolitano. El primer edicto que firmó Teodosio, amados hermanos. Ahora, viéndose la necesidad, les decía, Constantino, hicieron esta reunión y decidieron que el bautismo tenía que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Escritura aquí le está diciendo a nosotros y a aquella gente, por supuesto estas Escrituras son para nosotros también, y aquella gente de aquel día, para que nosotros mirásemos y tomásemos como ejemplo a aquella gente, y le está diciendo en el versículo 13, capítulo 2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí han sentado un hombre enfrente, y al ratito le voy a explicar esto. Y no has negado, fíjese bien, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. ¿Qué nombre retenían ellos? Aún ellos se seguían bautizando en el nombre del Señor Jesucristo. Aún cuando aquel gran imperio católico romano se venía formando y había dado el edicto que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todavía había un grupo, la simiente original del Señor Jesucristo, los verdaderos hijos de Dios, aún retenían y se bautizaban en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, este concilio del año 325 fue corroborado o continuado o ampliado, para que me entienda mejor, en el año 381 por el emperador Teodosio en la ciudad de Constantinopla. Y ahí, amados hermanos, ¿verdad?, se corroboró y se firmó el primer edicto. Y se lo quiero ver si lo encuentro acá, porque, ¿verdad?, se lo quiero leer, qué fue lo que ellos firmaron en este primer edicto en Constantinopla. Fíjense bien, en el año 381 el primer edicto dice: edicto de los emperadores Graciano, Valentino II y Teodosio Augusto. Al pueblo de la ciudad de Constantinopla queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Por cierto, que Pedro nunca estuvo en Roma, nunca fue a predicar a Roma. A los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesa el pontífice de Damasco y el obispo de Alejandría. Pedro, hombre de santidad apostólica, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que ellos ya habían plasmado en el año 325. Esto lo firmaron y lo declararon al pueblo en el año 381. Del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos, quienes sigan estas normas, mientras que los demás los juzguemos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina, y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, en el quinto consulado Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Eso es lo que ellos firmaron en el año 381, y de ahí se derivó todo, amados hermanos. Ahí ellos, entre el año 25 y el año 81, entonces el gran poder político romano, que era como político, que en el año 418 ya tenía invasores prácticamente en todos los lugares que ellos gobernaban. Ya se habían entrado invasores, y que por ende el gran imperio romano comenzaba a decaer, y era el principio de su fin. Imperio romano que desapareció en el año 400 y no se volvió a saber como imperio político, no se volvió a armar, pero
que ya había dejado sus frutos ahora como imperio religioso, como imperio cristiano, según ellos, entre comillas, por supuesto, ya habían sentado un hombre para que dirigiese los movimientos católicos, cristianos católicos, como ellos lo dicen en el propio edicto que ellos firmaron. Por eso, pues, la Escritura le dice: y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun cuando eran perseguidos, amados hermanos, aun cuando eran aventados en las hogueras, porque en estas edades, las cuales se llaman las edades o el tiempo del oscurantismo, fue cuando se cosechó la peor barbarie, la peor atrocidad que la humanidad ha vivido, no solo contra el cristianismo, sino aún en el mundo secular. Nunca se encuentran más muertos. 68 millones de cristianos mataron. Simple y sencillamente es una cifra demasiado alta. Con razón en Apocalipsis 17 la encontramos como ebria, con los mártires, con la sangre de los mártires, con la sangre de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pues, decíamos, en el año 325 al año 381, entonces, sintetizando lo que hemos dicho, básicamente el imperio romano cedió el poder a un imperio cristiano, y ahí hubo una unión entre el imperio político y el nuevo imperio cristiano que se venía formando, el nuevo gran imperio católico romano o ciudad del Vaticano. Por supuesto, con todo respeto a los amigos católicos que me puedan, si es que me llegan a escuchar, ¿verdad? Pero eso sí o sí es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted busca registros del primer papa sentado, el primer pontífice, como ellos le llaman, fue León I, ¿verdad? O León X, creo que se llamó, o León el Magno, para que me entienda usted mejor, y fue sentado entre el año 440 y el año 461. A partir de ahí encontramos la palabra papa o la palabra pontífice, un hombre sentado en la silla de Satanás, como dice la Escritura, donde se conozco tus obras, que moras donde está la silla de Satanás. Ahí se sentó entre este periodo de tiempo de Pérgamo, entre este eslabón llamado Pérgamo, se sentó, se hizo su silla, y aquella que ya no era la sinagoga de Satanás, ahora se hizo su silla y se sentó a dirigir desde ahí al mundo religioso. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora fíjense pues cómo sigue diciendo la Escritura, y la Escritura no miente. Estábamos leyendo versículo 13 de Apocalipsis 2. Perdone que se lo voy leyendo así entrecortado, pero quiero ir pues explicando parte por parte. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vea bien cómo la Escritura le está dando la clave, la iniciativa a usted, que vea que sí torturaron a uno de los nuestros. Su nombre fue Antipas. Ahí donde mora la silla de Satanás. El 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí le va a hablar de nuevo a aquella gente, fíjense bien. El 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que da a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahí comenzó, después del Señor Jesucristo, la gran idolatría con este nuevo imperio que se formó. Y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y la otra le dice, el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Si recordamos cuál era no era doctrina. En el versículo 6 de Apocalipsis 2, versículo 6, en el mensaje a la edad de Éfeso, el primer periodo de tiempo, le dice: pero tengo contra ti permítame se lo leo mejor, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Y qué eran los nicolaitas? Habíamos dicho, por si ya lo olvidamos, ¿verdad? Que venía de dos palabras, de dos vocablos griegos. Nico, que significa ejercer poder, amados hermanos, conquistar, y laos, que significa
gente o pueblo o gente común. Y que cuando usted usaba Nicolaos o Nicolaita, traducido a nuestro castellano, significaba ejercer poder sobre el laico o tener poder sobre el pueblo. Ahora pues esto que eran obras allá, 400 años después, ahora se convirtió en doctrina. Fíjese cómo bien la escritura le está diciendo en el versículo 15. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitos. Y ahora es imposible que alguien que tenga la doctrina de los nicolaitas no pueda también tener la doctrina de Balaam. Estas dos cosas van de la mano y se las voy a sintetizar o tratar de explicar rapidito. La doctrina de los nicolaitas, la explicamos ya, es conquistar a la gente común, apartarlo a sus propias ideas. Por eso leímos las escrituras que estábamos leyendo en el mensaje pasado, ¿verdad? Donde ellos ya en Corintios 3, ¿verdad? El capítulo 3, donde ellos ya se apartaban y empezaban a decir, porque yo soy de Pedro, o porque yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolo y yo de Cristo. Y el Señor Jesucristo ya les había enfatizado y les había dicho prácticamente a través de este mensaje a Éfeso que eso no era correcto. Ahora, ¿por qué era eso? Porque se habían apartado su primer amor. Habían dejado su primer amor, lo que estábamos diciendo. Habían dejado el amor. Y cuando dejamos el amor, aunque tengamos la palabra correcta, no produciremos los frutos correctos. De la misma manera, acá. Por lo tanto, es imposible que la doctrina de los nicolaitas, amados hermanos, que es conquistar gente, agrupar gente, se la estoy sintetizando, resumiendo, que es agrupar la gente. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el amor, y aunque tengan la palabra, dicten la palabra, prediquen la palabra, tomen el nombre del Dios Todopoderoso y enseñen las escrituras, producirán una cosa incorrecta. Porque no tienen el amor, se han apartado del primer amor. Por lo tanto, lo que sigue es la doctrina de Balaam. Enseñar que sacrifiquen cosas a los ídolos, apartarlos de la palabra correcta y llevarlos hacia la idolatría. ¿Por qué? Porque primero han tomado la doctrina nicolaita, que significa agrupar el pueblo o ejercer dominio sobre el pueblo, organizarse, para que me entienda mejor. Y una vez que se ha organizado, entonces se apartan completamente de la palabra y lo llevan hacia los ídolos. Ahora, perdón. Para que veamos esto, ¿quién era Balaam? Balaam lo encontramos en el libro de Números, en el capítulo 22, 23, 24 y 25. Ahí usted puede leer los pasajes que se refieren a Balaam y Balac. Balac era el rey de Moab. Balaam era un profeta. Dios había sacado a Egipto con mano poderosa, a Israel con mano poderosa de Egipto, a través de Moisés, por supuesto. El pueblo de Israel quiere pasar por los terrenos de Moab, la nación de Moab. El rey de Moab se llama Balac. Este rey tiene miedo porque sabe que el pueblo de Israel es un pueblo poderoso y manda mensajeros a Balaam, el profeta, a que venga y maldiga a un pueblo que se llama Israel, que es pueblo de Dios. Balaam accede, pero primero quiere consultar a Dios. Como un profeta verdadero quiere consultar a Dios para ver si el Dios que ha bendecido a un pueblo quiere echarse para atrás y ahora lo quiere maldecir. Eso no está correcto, ¿verdad? Y por supuesto, en tres ocasiones, lea el pasaje de la escritura para que lo entienda mejor. Dice, construye 7 altares y pone becerros, y ahora quiere hablar con Dios. Después de, por supuesto, hacer un sacrificio incorrecto, ahora él quiere hablar con Dios, ¿verdad? Ahora, para que veamos mejor, le estoy citando esta escritura porque la escritura le está diciendo
a la gente, a nosotros, por supuesto, y nos está enseñando que se estaba dirigiendo a aquel pueblo, aquel eslabón que comprendía el año 306 al año, 312 al año 606. Y le está diciendo que retiene en el versículo 14 de Apocalipsis 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué tremendo, más claro no puede estar la escritura. Para que entienda mejor, esta gente tenía ahí ese mismo espíritu de Balac. ¿Cuál era este espíritu? El gran imperio que se había formado, aquel gran edicto que habían llegado a la conclusión en el concilio niceno y en el concilio de Constantinopla. Habían llegado a la conclusión, amados hermanos, de que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesús había nacido que había nacido el 25 de diciembre, y los otros, y comenzaron, los que no creyeron como ellos, comenzaron, amados hermanos, por supuesto, ¿verdad?, el gran martirio contra ellos. Por eso Dios les está amonestando. Volviendo a lo que estábamos con Balaam. Entonces, el rey, por supuesto, Balac, manda a traer al profeta para que le maldiga a Israel, porque tiene miedo de Israel, porque Israel es un pueblo poderoso. La escritura dice en Números, ¿verdad?, 23, 39, creo, si no lo mal recuerdo, la escritura, que será un pueblo que no será contado entre las naciones. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no se organizará, no será contado como nación. Amado hermano y hermana, la novia del Señor Jesucristo no será contada como organización, como nación, sino esta carrera es individual. Peléela usted y Dios. Israel viene caminando, manda mensajeros a Moab y le dice que quiere pasar por su terreno. El rey se asusta, Balac, y entonces trae para que maldiga a Israel, un pueblo que Dios ha bendecido. Y ahora pues Balaam, el profeta, en vez de maldecir a Israel, ahora por palabra de Dios, porque Dios pone palabras en su boca, lo bendice. Y aún escrituras que todavía se conocen, y escrituras que todavía, amados hermanos, Balaam dijo: oh pueblo de Israel, o le estoy, ¿verdad?, parafraseando la escritura: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren, ¿verdad? Y pues tenemos ejemplos como el ejemplo del, ¿verdad?, personaje expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo que maldecía a Israel desde sus extrañas y desde ahí le dio cáncer. Exactamente de donde salió la maldición, exactamente ahí llegó la muerte. Amados hermanos, porque la palabra de Dios no puede jugar. Entonces Balaam, amados hermanos, en vez de maldecir a aquel pueblo, aunque fuese en contra de su voluntad, lo tuvo que bendecir. Ahora, ¿quién era Moab? Moab era, si usted lee las escrituras en Génesis 19, versículo 30 al 40, ¿verdad? Moab era el hijo de Lot y su hija mayor. Su hijo se llamó Moab. Ahora, Israel, ¿de quién era hijo? De Abraham. Abraham era tío de Moab. Perdón, Abraham era tío de Lot. Moab era hijo de Lot e Israel era la descendencia de Abraham. Por lo tanto, Moab, Israel le dice a Moab: son parientes, déjame pasar. Pero Moab no está de acuerdo en, amados hermanos, que Israel original, el pueblo de Dios, pisotee sus terrenos, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que entró Israel, cometieron fornicación, hicieron fiesta a ídolos. Israel cometió el pecado. De todos modos fue con Moab, se unió con Moab y murieron 24,000 o 42,000 en el campamento de Israel. Porque eso trajo muerte al campamento de Israel. Eso es literalmente en el Antiguo Testamento. Cuando lo traemos acá al mensaje que Dios le está dando a Pérgamo, amados hermanos, ¿verdad? Entonces vemos que Dios le está diciendo que aborrece esa doctrina, que
que Balaán enseña, o la doctrina de Balaán que enseña a comer cosas sacrificadas a los muertos. Amados hermanos, ¿verdad? Y por supuesto, sobreentendemos a qué se está refiriendo. Entonces ahí, en el año, amados hermanos, 325 al 381, ellos dejaron de ser gobierno o Roma imperial, como le quiera llamar, o Roma, imperio político romano, y se convirtió en Roma papal. Y hubo una unión entre el imperio político y el imperio religioso. Ahora, si miramos las escrituras, es exactamente lo que las escrituras nos enseñan en el libro de Daniel. Vean el libro de Daniel en el capítulo 2. Todos estamos familiarizados, yo creo, con las escrituras de Daniel y con esta visión, con este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel, y estaremos leyendo el versículo 31 al 45, donde Daniel le va a decir al rey, amados hermanos, el sueño que tuvo y también su interpretación. Fíjese bien cómo dice la escritura, capítulo 2 de Daniel, versículo 31 en adelante al 45. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus piernas de hierro, sus pies en parte estaban en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sigue diciendo la escritura en el 36. Este es el sueño, también la interpretación te diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habite, hijo de hombre, bestia del campo, ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Dios bendiga su palabra. Fíjense bien cómo el rey Nabucodonosor, el imperio Nabucodonosor de la Gran Babilonia, ¿cuál era ese? Ya había habido un imperio de los 7 que menciona la Biblia en el libro de Daniel, ¿verdad? En los 4 mensajes de la marca de la bestia usted los puede encontrar.
Pero el primer reino había sido con Nimrod en Génesis 11. Y Nimrod, ¿verdad? Los deseos que tenía Nimrod era expandir su religión, amados hermanos, hacer una gran nación, ¿verdad? Y hacer un reino poderoso, hacerse un hombre poderoso, por supuesto. Ahora, el siguiente reino que seguiría era el reino del rey Nabucodonosor, la gran Babilonia antigua. Y este rey vio un sueño. Y usted puede leer toda la escritura en el capítulo 2. De eso se trata, del libro de Daniel. Y entonces viene Daniel, después de que habían matado a cuantos sabios había en Babilonia, toca el turno de Daniel, pide tiempo para orarle al Señor Jesucristo que le revele qué estaba pasando. Dios le revela y viene ante el rey y le dice que él miraba una imagen, ¿verdad? Y que la cabeza era de oro, su pecho, amados hermanos, el pecho, y le dice, tú rey verías, la cabeza de la imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus muslos era de bronce. Ahora, significan 4 reyes que vendrían después de él. 3 más después de él, perdón. La cabeza, y cuando le da la interpretación, le dice que la cabeza de oro era él, el reino del rey Nabucodonosor, o sea, la Babilonia antigua. Y luego llega al pecho de plata, ¿verdad? Sus brazos y su pecho de plata, que sería el segundo reino, el reino que destruiría el reino de Nabucodonosor, lo cual fueron los medos y los persas. Pero después del reino medos y persas, le sigue diciendo que vendría otro reino que sería de bronce, amados hermanos, ¿verdad? Y que, ¿verdad? También tomaría el lugar que había tomado el reino de plata, o sea, del pecho. Y sus piernas, su vientre y su cintura era de bronce, y que este reino seguía después del reino de los medos y los persas, como, ¿verdad, amados hermanos? Efectivamente se cumplió con el reinado de Alejandro, ¿verdad?, el Magno y los griegos. Pero después de ese reino, amados hermanos, vendría el cuarto reino, que sería en parte bronce, en parte hierro y en parte bronce. Era un reino mezclado, amados hermanos, y ese no era otro reino sino la Babilonia, el imperio romano, amados hermanos, el imperio, ¿verdad?, que crucificó al Señor Jesucristo con el gran, usted ya sabe, que luego continuaría Nerón, amados hermanos, y todo Tito, ¿verdad? Y luego continuaría, amados hermanos, ese reino, y a donde se mezclaría con el barro está tipificando, amados hermanos, otro reino, a donde se mezclaría y habría una mezclanza, dice la Escritura, por alianzas humanas en el año 325 al año 381. Cedería el poder, el material del bronce o del hierro, amados hermanos, cedería al poder, ¿verdad?, al barro cocido, y sería una alianza, y es la alianza que exactamente se dio entre el imperio romano, imperio político romano, y el imperio romano papal, el actual catolicismo romano, o el actual imperio romano, o el actual Vaticano que tenemos ahora. Eso es exactamente lo que nos están señalando, sí o sí, las Escrituras. Ahora dice que estos reinos durarían, amados hermanos, hasta que, y él vio en el sueño, la Escritura dice que Daniel vio en su sueño, por supuesto, ¿verdad?, hasta que, ¿verdad?, fue desmenuzada, ¿verdad?, fue cortado, amados hermanos, con una piedra, y esa piedra no era cortada de mano, esa piedra fue la piedra reprobada que desecharon los edificadores y que vino a ser cabeza del ángulo, de la pirámide de las 7 edades de la iglesia, amados hermanos, como lo pone el salmista en el Salmo 118 y el versículo 22, o el mismo Jesucristo lo citó en Mateo 21, versículo 42, o también, ¿verdad, amados hermanos? Pedro lo cita en el libro de Hechos, en el capítulo 4 y el versículo 11, la piedra reprobada, le dijo a Anás y a Caifás, por ustedes los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo mismo. Esa piedra que el rey Nabucodonosor vio en su sueño, que cortaba su reinado, que le pegaba a los pies. ¿Cuál es el reino que simbolizaba los pies? El reino de la Roma imperial, amados hermanos, que entregó Constantino el Grande y Teodosio en manos
de los papas. Ese es el reino. Y ahí, exactamente ahí pegó la piedra angular. Nuestro Señor Jesucristo es un reino que aún está en pie estos días, pero que terminará, amados hermanos, ¿verdad? Con el milenio. Y usted, si no ha entendido, lea o escuche los mensajes, la marca de la bestia, en los 4 mensajes de la marca de la bestia, ahí los encontramos, ¿verdad? Era un reino, dice la Escritura, que no se mezclarían entre sí, que son el mismo reino al final de los tiempos, pero que no se mezclarían. Recuerde las 70 semanas de Daniel que no hemos predicado, que algún día de esta la enseñaremos también. Dice que a la mitad de la semana romperá el pacto, un pacto que ha hecho de paz y seguridad, pero que lo romperá, amados hermanos, y entonces vendrá destrucción. Entonces será cuando entrará el anticristo en pleno apogeo, como solemos decir, ¿verdad, amados hermanos? Es lo que nos está diciendo pero que no se mezclarán, que harán una alianza, pero que al final saldrá el uno por un lado y el otro por el otro. Ese es ese reino, amados hermanos, de los pies, amados hermanos, que es mitad mitad hierro y mitad barro cocido. Y si usted lee la escritura en Daniel 7 y versículo 7, cuando Daniel ve la imagen a la cuarta bestia, permítame, se la leo mejor para que vea lo que nos dice Daniel 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que la cuarta bestia, espantosa, terrible. Exactamente lo que está diciendo, amados hermanos, Daniel también, la interpretación del sueño que ve Nabucodonosor, que dice que la imagen era espantosa y terrible, por supuesto. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, amados hermanos, exactamente de hierro, el material que Daniel ve, o que Nabucodonosor ve en el cuarto reino, ¿verdad? Le estoy leyendo Daniel 7, versículo 7. Unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, por supuesto, 10 cuernos. Ya hemos enseñado sobre esto en el mensaje de la marca de la bestia, pero nomás quería tomar esta escritura, por supuesto, como referencia, para que vea que el último material que Nabucodonosor ve en el sueño está mezclado de hierro, amados hermanos, exactamente como termina la cuarta bestia que ve Daniel, amados hermanos, 4 reinos también, por supuesto. Todas las escrituras exactamente no pueden fallar, embonan, ensamblan perfectamente. Que el Señor nos ayude y nos pueda dar entendimiento, amados hermanos, y podamos ver paso a paso, y podamos entender que si no tenemos amor, no tenemos nada. Eso le falló a la primera edad, y por eso se fueron apartando y llegaron a organizarse, amados hermanos. Vea, Balaán organizó a aquel pueblo. Por eso la escritura dice, Moab estaba organizado. Moab era una nación con un rey sentado en una silla. Por eso la escritura aquí le está poniendo el tipo perfecto a la edad de Pérgamo, y le dice, pero ¿quién es esto que mora? Yo sé dónde mora, donde está la silla de Satanás. Una nación, un imperio, una religión organizada había nacido y se había sentado exactamente como Moab. Un país, una nación con un rey, con un hombre dirigiendo los destinos de aquella gente como país. Aquí también un hombre, una religión que ha producido paganismo, que ha producido un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que ha producido un nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre, que ha producido una Pascua entre abril y marzo, y que se llama, según ellos, ¿verdad? Que no es otra cosa sino la fiesta, como les decía, a su diosa pagana. Simple y sencillamente han movido, amados hermanos, las fechas, han cambiado los personajes, pero es exactamente el mismo paganismo, y seguirá exactamente hasta el último día, hasta que el Señor Jesucristo actúe y rija con vara de hierro las naciones, como dice la escritura en Apocalipsis 20, por supuesto. Que el Señor nos ayude y nos guarde donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor guarde su vida, guarde su alma, guarde su familia. Un abrazo de su hermano en Cristo, Joel Euseda. Dios le bendiga.